donde sale la pintura esa. Hay una pintura muy conocida que va a salir esta, ¿bien? Bueno, ¿quién sabe quién es el autor de esta pintura? Hay que empezar por Miguel Ángel. Miguel Ángel, no. Sigan. Da Vinci tampoco. Bien Ezequiel. Rembrandt, ¿está? Lo hizo Rembrandt. Bueno, y el título de esta obra, ¿cómo es? ¿Cómo se llama esta obra? El hijo pródigo. Vamos, Ezequiel. El hijo pródigo, obviamente. Bueno, bien. En esta mañana vamos a estar reflexionando en esta historia que muchos conocemos. Volvemos al dibujo. Esta historia que muchos conocemos, al dibujo. Me voy a escuchar Rembrandt, me mata. Volvemos a la pintura, ¿bien? Vamos a estar reflexionando en esta historia que todos conocemos. La palabra hijo pródigo, de hecho, es una palabra... ¿Se puede maximizar allá arriba? Fíjate, a la derecha, al lado de ajustes. Un poquito más a la derecha, más a la derecha. Ahí, ese. Bueno. Es una palabra que ha entrado a la cultura occidental de tal forma que, aunque alguien, no conozca nada de la Biblia, la gente suele usar estas palabras, como por ejemplo, ahora volvió el hijo pródigo. ¿Está? ¿Bien? De hecho, hay muchas palabras que se han entrado a la cultura y son de la Biblia, aunque la gente no lo haya leído. ¿Qué te hace el buen samaritano vos? ¿Bien? ¿Bien? Y así palabras como esa hay un montón. Bien. Bueno, vamos a empezar con una introducción. ¿Alguien ha leído alguna vez ese libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre? Acá me lo he leído. Bien. Esta historia no es de padre rico, padre pobre, sino de hijo rico e hijo pobre. Esta historia, en Lucas capítulo 15, nos cuenta la historia de dos hijos que tienen el mismo padre. Y estos dos hijos tenían cosas en común y los dos, en un momento de su vida, tomaron decisiones y uno se transformó en el hijo pobre y el otro se transformó en el hijo rico. ¿Bien? O también podemos decir, uno se transformó en el hijo perdido y el otro siguió siendo el hijo mimado, el hijo que estuvo siempre cerca del padre. Ahora, un poco como para que sea más sencillo para entender a los que son más jóvenes, el hijo perdido, digamos, sería muy similar a lo que hoy se describe, por ejemplo, en la serie de Los Simpson. ¿Bien? ¿Está? El hijo perdido es el tipo que se porta como Bart Simpson o como Homero Simpson. Es un tipo que se porta mal, que hace las cosas mal. ¿Bien? El hijo mimado, el hijo hallado, es como el vecino de Los Simpsons. ¿Cómo se llama el vecino de Los Simpsons? Bien, andamos muy bien en Los Simpsons, medio flojo en pintura, pero vamos adelante todavía. ¿Está? ¿Cómo se llama el vecino del lado? Los Flanders, ¿bien? Los Flanders, ¿qué son? Son santurrones, son demasiado buenos. Son tan buenos que ya no da ganas de estar con ellos. ¿Bien? Entonces, tenemos esta dinámica. El hijo perdido, el hijo que está siempre con el padre. Bueno, vamos a empezar en esta mañana analizando la historia, conociendo la historia, viendo parte por parte. Vamos a leer. Y luego que lo hemos leído, vamos a aprender dos lecciones. Una acerca de quiénes somos como seres humanos, porque hay algo que hace la Biblia, es revelar el corazón del hombre. Quiénes somos como seres humanos. Y segundo, es quién es Dios. Porque la historia, acá el personaje principal no es el hijo menor ni el hijo mayor. ¿Quién es? Es el padre. ¿Bien? Entonces vamos a empezar leyendo la historia. En Lucas capítulo 15, versículo 11, dice así. Un hombre tenía dos hijos. Continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Y poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a vivir a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Aquí lo primero que vemos es el hijo menor. Llega un momento
en que demuestra, manifiesta su descontento para con su padre y le dice, papá, quiero que me des lo que me toca a mí. Ahora, los que son padres, ¿qué sentirías? Lo estaba por usar Germán, pero no, se me fue. Leo, ¿qué sentirías si el Tote viene y te dice, uy, la de Elfi es peor todavía, imagínate. El Tote viene y te dice, che, papi, dame lo que me toca. Le leí un poquito. ¿Un poquito nomás? Parece dulce. Claro, bien. Si tu hijo viene así, básicamente muestra dos cosas. Que lo único que le interesa son tus bienes, número uno. Y segundo, es que le da lo mismo si estás vivo o estás muerto. ¿Bien? Entonces acá vemos el hijo no solamente pidiéndole algo al padre, sino ofendiéndole en gran manera. Y, como decíamos antes, es el hijo pobre, porque ¿cuánto le duró el dinero? Le duró muy poco, porque vivió perdidamente y derrochó su herencia. Continuamos el versículo 14, dice, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban los cerdos, pero aún así nadie le daba. Aquí, en estos breves versos, se nos relata el estado de bancarrota del hijo pobre. El hijo pobre que recibió una herencia rápido y así como vino rápido, así se fue rápido y se quedó sin trabajo. Y la única changuita que pudo encontrar es cuidar cerdos. Ahora, bueno, quizá en el contexto argentino, digamos, si alguien tiene cerdos en la Argentina, tiene campo, y si tiene campo tiene dinero. ¿Bien? Pero en el contexto judío, digamos, si vos cuidabas los cerdos, era el peor trabajo que te podría llegar a tocar. Porque los cerdos eran animales inmundos. Y que este hombre esté en una situación donde quiere comer la comida de los cerdos, significa que este muchacho tocó piso. ¿Bien? Está en una total bancarrota. Jesús continúa la historia y dice, versículo 17 dice, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Que se me llame, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátateme como si fuera uno de tus jornaleros. Aquí lo que vemos es que el hijo, como dice la versión Reina Valera, él vuelve en sí. Él se da cuenta, dice, ¿cómo puede ser? ¿Qué hice? Y piensa, en la casa de mi papá, aún el empleado más raso come y se llena, está harto de comer. Y yo acá estoy pasando hambre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pedirle voy a volver, le voy a pedir perdón a mi papá y le voy a decir que al menos me trate como a uno de ellos. Entonces, continúa la historia y dice que emprendió viaje y se fue lo de su padre. Dice, todavía estaba lejos, cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. ¿Qué hace el padre? Probablemente, imaginémonos un poquito, porque esta historia, digamos, no son historias reales, son historias que Jesús contaba para hablar de realidades espirituales. Muy probablemente todos los padres que aman a sus hijos, ¿qué hubieran hecho? Yo si mi hijo me pide la herencia y se clavó en bancarrota y anda re mal, yo hubiera salido todos los días a ver si vuelve. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial le haría lo mismo, no? Entonces dice la historia que cuando lo ve al hijo que va a venir, el padre sale y va corriendo. Déjeme decirle una cosa. En la antigüedad, en las sociedades patriarcales, ¿usted se lo imagina al padre corriendo para recibir al hijo que trajo la vergüenza a la familia? ¿Usted se lo imagina corriendo para ir a darle la bienvenida? No.
Lo más probable es que el padre lo que debe haber hecho es quedarse, ignorarlo, y ahí quedó, ¿tá? Pero en esta historia vemos algo sorprendente. El padre corre y lo recibe. Continuamos. Versículo 21 dice, el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. El hijo viene y le dice, mira, papá, mira, yo quiero volver, pero por lo menos dame un laburito como los jornaleros, ¿no? Y papá no lo deja ni terminar y le dice, mira, vos vas a volver y vas a ser restituido como antes. Vas a tener un anillo, ropa, sandalias nuevas. Y no solamente eso, sino que vamos a hacer una fiesta, pero a full, ¿bien? El ternero engordado era ese animalito que se guardaba para las ocasiones especiales. El papá, en términos del siglo XXI, está tirando la casa por la ventana, digamos. Es como lo que venían ahorrando para el cumpleaños de 15 de la Delphi, o para el cumpleaños de 15, las chicas mías no van a tener cumpleaños de 15 porque son dos, son muchas. Para algo, digamos, se lo gastó todo en ese momento. ¿Bien? Bueno, seguimos. Hasta ahí, la historia, digamos que era terrible, el hijo perdido, el hijo hallado. Acá debería terminar la historia. Uno dice, bueno, colorín colorado, este cuento se ha terminado, la increíble historia del hijo perdido que es hallado. Pero aquí Jesús introduce un personaje que hace algo inesperado, y es el hijo mayor. Dice en el versículo 25, dice, mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo y al volver cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de sus siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero éste le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. En esa casa todos celebraban la vuelta del hijo, salvo uno, el hijo mayor. Está enojado porque su papá mató el ternero, porque hay fiesta. Él es el agua fiesta de la historia. Versículo 31 dice, hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Bien, hasta aquí está la historia. Esta historia que conocíamos. La historia del hijo pródigo, el hijo perdido y del hijo rico, el hijo que es el hijo mayor. Ahora vamos a leer algo que está un poquito antes de la historia, que es la clave para entender el porqué de la historia. El versículo 1 del capítulo 15 dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Esa es la situación que desencadena que Jesús cuente esta historia. De hecho, cuenta dos historias más antes, que la historia de la moneda perdida y de la oveja perdida. Sí, yo no quiero hacer un lío, pero hay muchos paralelismos.
en la historia del hijo pródigo, el hijo pródigo son los recaudadores de impuestos, son aquellos que son pecadores a los cuales Jesús da bienvenida. Y el hijo mayor son los religiosos que están totalmente indignados que Jesús sea amigo de pecadores. Bueno, ¿me siguen hasta ahí? Bueno, ahora vamos a hacer el análisis de qué significa esto. La Biblia, en este pasaje, Jesús nos habla de cómo es el hombre y cómo es Dios. Primero vamos a ver cómo es el hombre. Primero vamos a ver algo acerca del hijo menor. El hijo menor no le importa al padre. ¿Qué es lo que le importa al padre? Sus bienes. Bien. Lo único que le importa es sus bienes. Déjeme darle un ejemplo. A veces me ha pasado, lo voy a decir ahora, no es Juan Marcos, porque hoy Juan Marcos primera vez que se queda en el culto, no va a la escuela dominical, porque ya se autopercibe más grande. Pero muchas veces cuando llego a casa, alguno de mis hijos viene y me abraza y siento una manito que me quiere manotear el teléfono, ¿viste? Entonces digo yo, ¿este realmente me está abrazando porque quiere o quiere mi teléfono? ¿No? Y ahí eso nos ayuda a reflexionar esto de qué hacen los hijos, este hijo, con el padre. ¿Realmente ama al padre o ama los bienes del padre? Y también eso nos hace reflexionar a nosotros acerca de nuestra relación con Dios. ¿Nosotros realmente amamos a Dios o amamos las cosas que Dios nos da? Ahora, las dos cosas vienen de la mano. Dios es un Dios bueno que nos da cosas buenas. Llega un punto en la vida que Dios dice, bueno, vamos a probarlo a José, o a Manuel, o a Sebastián, ¿bien? Vamos a parar un poquito, le vamos a dejar de dar tantas bendiciones. A ver cómo reacciona. Ahora, vamos a continuar. Este hijo que tomó una mala decisión, que decidió dejar todo por seguir la curiosidad, este hijo se encuentra de repente en una situación terrible. Y Dios utiliza esa situación para atraerlo a sí, para que se arrepienta. Dice el pasaje dice, y volviendo en sí, el chico volvió a la casa de su padre. Ahora, esta historia nos tiene que enseñar a nosotros la irracionalidad del pecado. La irracionalidad del pecado. O sea, el chico, digamos, tuvo que perderlo todo para darse cuenta lo que tenía en un principio. O sea, tuvo que dejar de estar con el padre, pasar hambre y necesidad, para darse cuenta todo lo bueno que tenía. Déjeme decirle, ¿no es esa la experiencia de la mayoría de nosotros? Que nos damos cuenta de que algo era valioso recién cuando lo perdemos. Esa es la naturaleza humana. Déjeme contarle una historia, que es una historia muy cercana a la familia de mi señora. Creo que es tu bisabuelo, Shirley. El bisabuelo de Shirley, supóngase Manuel, de repente, cuando los chicos tenían la edad de ella, la abandona a su señora y se va con otra mujer. Vivían en Buenos Aires, ellos se va a Tucumán, la abandona con 4 chicos, pasando una miseria terrible, y se va a Tucumán y cría los hijos de otro y les da de comer y les da educación. ¿Bien? ¡Qué irracional! O sea, ¿no podés cometer semejante cosa? Sí. Ahora, eso es una ilustración de la irracionalidad del pecado en todas las áreas. Déjeme decirle que ninguno de nosotros es más que ese hombre. Si nosotros no somos como ese hombre, es porque Dios en su amor no nos deja. Déjeme dar un ejemplo que escuché, quizá esto ya lo han escuchado. Dice una vez, hay un pastor que cuenta así frente a su congregación y le dice, hermano, si ustedes supieran todo lo que Dios sabe de mí, usted no vendría a esta iglesia. ¿Bien? Usted no vendría a esta iglesia. Pero no terminó allí. Y si yo supiera todo lo que Dios sabe de ustedes,
yo hubiera cerrado esa puerta, le dice. Ahora, ¿se da cuenta? Todos somos iguales, somos pecadores, somos irracionales, hacemos cosas que no deberíamos, cosas que van en contra de nuestro interés. El hijo se da cuenta que se equivocó, se dio cuenta de que él había tomado una mala decisión. Entonces se arrepiente y vuelve al padre. Ahora la pregunta es, ¿el hijo se merecía ser recibido? ¿Cuánto hizo el hijo para salvarse? No hizo nada. Simplemente Dios en su misericordia lo fue llevando por situaciones que llegó a un punto donde dijo, nada, ya está. Lo único que me queda, lo encerró de tal forma Dios que lo único que le quedaba es ¿qué? Es volver a casa. Y el padre lo recibe. El hijo menor. Vamos ahora al hijo mayor. El hijo mayor no es muy diferente al hijo menor. El hijo mayor, ¿a quién ama más? ¿Al padre o a las cosas del padre? A las cosas del padre. ¿Por qué? El día más feliz del padre, ¿cuál era? El día que volvió el hijo. ¿Y qué estaba haciendo el hijo mayor? Estaba trabajando y estaba enojado por lo que estaba sucediendo. Ahora, ¿por qué es que estaba tan enojado? ¿De quién era todo el dinero que se estaba gastando? Era suyo. O sea, ¿se da cuenta? Acá hay un interés económico, digamos, porque cuando se divide la herencia, 1/3 va para el menor y 2/3 quedan para el mayor. Entonces, el ternero, todo lo que se está, el anillo, la sandalia, todo lo que se está gastando, el fernet, la Coca-Cola, los sándwiches, la torta, el choripán, estamos con hambre, todo eso era la herencia del hijo mayor. Y aparte, el corazón del hijo mayor, ¿dónde estaba? Porque el hijo mayor estaba con el padre, pero su corazón estaba ¿dónde? Fíjense, en un momento le dice, papá, estuve siempre con vos y nunca me diste ni siquiera un corderito para ir y hacer una fiesta con mis amigos. Aunque estaba con el padre, él lo que quería en su corazón, en su intimidad, quería algo del padre para hacer una fiesta con sus amigos. ¿Cuánto le importaba el padre? Nada. ¿Cuánto era diferente del hijo menor? Nada. Era muy similar. La única diferencia, primero que era más grande y segundo que no tuvo las agallas como para tomar la decisión de irse afuera. Pero en su corazón ya estaba afuera. Ya estaba afuera. Ahora, déjeme decirle algo. En todo el contexto del Evangelio de Lucas, Jesús habla muchísimo acerca de los religiosos y el dinero. Si deja ahí, deje la Biblia en Lucas capítulo 16, ahí lo dijo pródigo. En el versículo 14 dice, del 16 dice, oían todo esto los fariseos a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Los religiosos estaban enamorados del dinero. Después, otro pasaje. ¿Se acuerdan la historia del joven rico? El joven rico es este muchacho que, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y los mandamientos sabes. Los mandamientos los he guardado todos desde mi juventud. Ah, te falta una sola cosa. ¿Cuál, Señor? Vende todo lo que tienes y seguime. ¿Qué fue del joven rico? Se fue. Se fue triste porque dice que amaba lo que tenía. ¿Bien? Y este pasaje nos da una lección. Si usted se imagina esa foto, digamos, en el momento de la fiesta, ¿quién es más rico? ¿El hijo menor o el hijo mayor? El mayor. El menor no tiene nada. Lo único que tiene es el anillo que le acaban de poner y la sandalia y la fiesta, digamos. Como un cumpleaños 15 se acabó. Ese momento de gloria y chau. ¿Bien? ¿El mayor qué es? Es el dueño de todo. Pero ¿cuál está más cerca del padre? El menor.
¿Bien? ¿Se da cuenta la locura del Evangelio de Prosperidad que dice que los ricos son aquellos a quien Dios ama más? Los ricos son aquellos los cuales obedecen a Dios. ¿Se da cuenta que muchas veces está errada esa lectura? Bien, se lo dejo para que lo piense. Avanzamos. El hijo mayor tiene un corazón que no está en sintonía con el padre. Es más, el hijo mayor, ¿cuál es el sentimiento del hijo mayor hacia su hermano? Fíjense en el pasaje. Desprecio. Fíjense en el versículo 20, en el 30, dice, pero ahora ha llegado este hijo tuyo. No dice mi hermano, dice este hijo tuyo, como diciendo, este infeliz, este desgraciado. Bien, sigue, dice, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas. Si prestaron atención, más arriba, en algún momento dice eso de que se había gastado la plata con prostitutas. No lo dice. Dice, malgastó el dinero, pero en ningún momento dice lo de las prostitutas. Muy probable que también haya sido uno de los pecados, ¿entendés? Pero el hijo menor, digamos, es como, el mayor acá, es como que está tomando algo, seleccionando lo peor del otro, digamos. Este loco que está con loca, digamos, se gasta la plata con loca, es un infeliz, papá, ¿qué haces recibiéndolo así? Bien, bueno. Ahora, el religioso está lejos de Dios, el hijo mayor. Hay una historia que Jesús cuenta en Lucas 18, que usted la conoce y la vamos a contar muy brevemente. Jesús le dice a una audiencia similar, dice a un grupo de personas que confiaban en ellos como si fueran justos. Y Jesús le cuenta una historia. Había 2 hombres en el templo, había un recaudador de impuestos que era el peor tipo de persona que podía haber en el primer siglo, era un vendepatria, un ladrón, alguien que trabajaba para Roma. ¿Bien? Es como si, imagínense, bueno, este es el mejor amigo de Germán y Eduardo. Alguien de la FIP, pero que no es argentino, sino que es chileno, imagínate vos. ¿Está? El mejor amigo de los muchachos. Bueno, ese hombre dice que estaba orando y decía, Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Y dice que no se animaba a levantar la cabeza. Pero había otro que era un religioso que decía, Señor, gracias. Gracias porque soy bueno, porque diezmo, porque asisto a la iglesia, porque leo la Biblia. Y no soy como el infeliz aquel de la FIP, ¿me entendés? Que roba, ¿me entendés? Que es un vendepatria. Bueno, Jesús termina la historia diciendo que ¿cuál de los dos volvió siendo justificado? ¿El religioso o el recaudador de impuestos? El recaudador de impuestos, ¿bien? ¿Por qué? Porque el Evangelio pone a todos en el mismo lugar. El gran problema del hijo mayor es que se creía mejor que el hijo menor. ¿Bien? Pero si analizamos detenidamente, los dos estaban iguales, los dos a quién amaban más. Al dinero que al papá. Y la gran diferencia del hijo menor al hijo mayor es que el hijo menor se dio cuenta de que estaba conduciéndose mal. Llegó un momento donde se arrepintió y volviendo en sí, volvió al Padre. Eso nos enseña acerca del hombre. Ahora, vamos a ver qué nos enseña acerca de Dios. Acerca de Dios vemos 3 cosas. Dios es el Padre. Y el Padre es aquel que busca, que ama, que tiene compasión por el hijo perdido. Y eso nos habla de quién es Dios. Dios es como ese pastor que va y deja las 99 y va a buscar la oveja perdida. A ver, ¿quién de ustedes? Yo no sé, bueno, quizá el Seba quizá tenga alguna idea de lo que es ser pastor, porque iba al campo, digamos. ¿Quién tiene alguna idea de lo que es ser pastor? A ver que después charlemos, ¿me entendés? Pero, a ver, dejar las 99 solas e ir a buscar la perdida, en términos económicos, ¿es un buen negocio o un mal negocio? Es muy mal negocio. Vos podés perder las 99 en tu intento de ir a buscar la una. ¿Me entendés? Es una muy mala idea. ¿Eso qué nos habla?
de la irracionalidad del amor de Dios. Dios nos ama tanto que mandó a su Hijo Jesús, aquello que Él más amaba, aquello que era más precioso, para buscar a nosotros, que lo habíamos deshonrado, que lo habíamos tratado como una basura. El amor irracional de Dios. Lo segundo que vemos aquí es el amor y la restauración de Dios. ¿Qué cosas le pregunta el padre al hijo cuando vuelve? ¿Qué le pregunta? No lo deja hablar, lo abraza, amor, cariño, compasión, vení, te amo. Ya está. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. No hay paso de factura, no hay ninguna factura que Dios nos da. Un poco para volver, para entender esto del pecado del hijo. ¿Quién tiene hijos en edad de adolescencia? Más grandecitos. Bueno, Leo. Vamos a usar Mateo como ejemplo. Perdón, Tote, pero soy el único bueno, Lali también. Bueno, varios, pero hombres. Imagínate vos que vos, Leo, le prestás el auto sábado a la noche, le haces una tarjeta Visa, le haces una extensión de la tarjeta, ¿me entendés? Y vuelve el auto, el Peugeot chocado, la tarjeta destruida al límite encima, cuando ya gastó el límite, pidió un crédito y se lo gastó todo. Y encima, como si faltara algo, vienen las chicas del ministerio Rahab y dicen, che, qué bueno, el Mateo se sumó al ministerio de Rahab, está acompañando. No es eso lo que fue a hacer Mateo. No fue a predicar el evangelio a las Rahab. Mateo estaba como el hijo pródigo. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la actitud de Leo? Pero vení, Mateo, te vamos a pegar. Vienen todas las familias felices y te vamos a pegar así, en fila. ¿Bien? Bueno, esa no es la actitud de Dios para con nosotros. Y nosotros nos hemos portado peor que Mateo. Sin embargo, Dios viene, nos ama, nos restaura, nos recibe y no nos pide ninguna explicación. Y no solamente eso, sino que hay una fiesta. 3 veces se dice en toda la historia. Dice, cuando encuentra la oveja, ¿qué pasa? Hay una fiesta. Cuando encuentra la moneda, ¿qué hay? Una fiesta. Cuando encuentra el hijo, ¿qué hay? Una fiesta. ¿Por qué? Porque cada vez que un pecador se arrepiente, ¿qué hay en los cielos? Fiesta. Es un momento de celebración. Hermanos, una cosa que escuché ayer que me encantaría que nosotros podamos tener aquí es el ministerio de la oveja número 100. El ministerio de la oveja número 100, ¿qué significa? Es el ministerio cuando una oveja que estaba perdida es encontrada. Bien. Déjeme contarle cómo surgió esto del ministerio de la oveja número 100. En España, una vez el pastor Samuel Pérez Millo, que fue el que contó la anécdota de ayer, dice que había un hermano que hacía como años que no venía a la iglesia y de repente lo ve, ¿viste? Él era la oveja número 100, digamos, el tipo que estaba perdido y volvió. Entonces dice que va y es como que había 2 oportunidades o 2 formas de acercarse. Número 1, por fin, desgraciado, apareciste. ¿Está? Número 1. Menos mal que no decidió por esa opción, sino que fue y le dio un abrazo, le dijo, qué bueno que has vuelto. La cuestión es que este hombre, que por mucho tiempo fue la oveja perdida, se transformó en la oveja número 100. ¿Y sabe qué empezó en su iglesia? El ministerio de la oveja 100. ¿Bien? ¿A qué se dedica el hermano? A buscar a aquellos que se habían perdido. Todo aquello que no viene a la iglesia muy seguido, él, que sabía, había experimentado, lo llama, lo recibe. Y bueno, eso es lo que queremos ser nosotros. Una comunidad de la gracia. Una comunidad de la gracia. Es una comunidad que se alegra con lo que Dios se alegra. ¿Con qué se alegra Dios? Cuando un pecador se arrepiente. Y déjenme decir una cosa. Le voy a dar una ilustración
Pero voy a decirle algo. Muchas veces el amor de Dios es escandaloso. Sobre todo para aquellos que aparentemente hemos estado siempre en las cosas de Dios. Cuando vemos que Dios recibe a alguien que estuvo perdido en las cosas del mundo, de repente en un momento somos todos como el hijo mayor. Déjenme dar un ejemplo. Imagínense que en la iglesia, esto va a pasar en el futuro, de aquí a 10 años, en la iglesia hay una chica hermosa, que no es la hija del pastor, ni ninguno de los pastores que viene. Hay una chica hermosa que todo el mundo quiere casarse. Y la mayoría de los varoncitos están todo el tiempo orando para poder casarse con esa chica, ¿viste? Para poder hablarla, vienen rebotando como locos los negros. Y de repente cae un chango que joda toda la vida, le hizo toda, digamos, todos los pecados habidos y por haber, los cometió. Y de repente viene, acepta al Señor y al mes se pone novio con la chica de oro de la iglesia. ¿Me entendés? Imagínate vos, todos los chicos de la iglesia, ¿qué pasa? Se lo quieren comer. Bueno, el amor de Dios es así, chicos. A veces Dios hace cosas que no nos gustan, ¿bien? Pero así es el amor de Dios. Amén. Bueno, vamos a terminar. Le voy a pedir a Ezequiel si podés tocar algunos acordes mientras terminamos. Yo quiero hacerle 2 preguntas a ustedes. Mejor dicho, una sola. ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo? ¿Cuál de estos personajes sos vos? ¿Sos el hijo menor? Quizás estás pensando en abandonar al papá. Quizás te cansaste de la iglesia, pero estoy cansado de ir a la iglesia. Voy a dejar de ir a la iglesia, de vivir como Dios quiere, porque quiero probar cosas nuevas. Quizás ya abandonaste las cosas del Señor y estás disfrutando de la herencia. Y te va bien. Estás disfrutando de las cosas del mundo, de las cosas pasajeras. La estás pasando bien. Quizás ya pasaste esa etapa y estás sufriendo por el pecado. Porque el pecado es dulce en el paladar, pero amargo en el estómago. ¿Bien? Es algo pasajero. O quizás estás en el momento donde te estás dando cuenta de que es necesario volver al Padre. Es mi oración que en este momento Dios utilice esta predicación para que sea donde vos estés, te vayas tomando una decisión, volviendo en sí, decidiendo arrepentirte y volver con el Padre. Quizás vos sos el hijo mayor. Hace años que venís a la iglesia. Es más, no faltas ningún domingo. Estás cerca, pero lejos. Estás viviendo una religiosidad fría, una religiosidad de apariencia. Tu matrimonio es un desastre, tu familia es un desastre, los chicos son un desastre, pero los domingos anda todo bien. Es más, tu deporte favorito es criticar a los hijos menores, a los que se fueron, a los que se gastan como prostitutas, a los que hacen las cosas del mundo. Para vos también, para mí también, es necesario que volvamos en sí, que nos arrepintamos, que volvamos al Señor, que nos demos cuenta de que nuestro corazón, aunque aparentemente estamos cerca, estamos lejos, que no estamos en sintonía con Dios. Y todo esto, en definitiva, nos lleva a hablar acerca del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia que Jesús murió por nosotros. ¿Y sabe quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? ¿Saben quién mató a Jesús? El hijo mayor. ¿Quién es el hijo mayor? Los religiosos. Los religiosos fueron los que se embroncaron tanto con que Jesús recibía a los pecadores, que fueron ante un hombre terrible, despiadado como Pilato, y le dice, crucifíquenlo. Así que hay que tener mucho cuidado con la religión.
Hermanos, Dios nos busca, Dios restituye. Dios es el Dios que nos llama a celebrar el reencuentro. En mi oración esta mañana que podamos reencontrarnos. Yo no sé cuál es la situación de la mayoría de ustedes. Algunos sí sé. Sé que están flirteando con el pecado, flirteando con el divorcio, flirteando con el abandono, flirteando con llenarlo como quieras. Eso no es el plan de Dios para tu vida. Dios, Jesús ha venido para darte vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia está solamente en comunión con el Padre. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio que nos revela tu gran amor, Señor. Señor, cuando vemos nuestros corazones, vemos que tanto el hijo menor como el mayor son iguales, Señor. Y nosotros somos así, Señor. ¿Cuántas veces nos enamoramos de las cosas que nos das y no de vos? Te pedimos que pongas en nosotros un deseo de volver. Un deseo de volver. Y Señor, permítenos, Señor, que podamos celebrar. Podamos celebrar, Señor, de que estamos camino a casa. De que tú estás allí, Señor, anhelando el regreso de tus hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.